una producción de Greenhouse Media. Yo soy Nancy Anguiano. Yo soy Beatriz Pelayo y esto es Corte de Terapia. Las relaciones interpersonales vienen marcadas mucho por lo que ellos ven en casa. ¿Cómo fue tu adolescencia? ¿Qué aprendiste de tus papás? Que yo necesito que usted entienda que él no va a cambiar mientras usted no cambie. Mi mamá siempre nos habló de seleccionar a los amigos y de pensar en el futuro. Los grupos de pertenencia, ¿qué tan importantes son para los adolescentes? La adolescencia. Tenemos mucho más que platicar de este tema que es tan retador para los papás, los educadores e incluso para el adolescente. ¿Qué tan importante es la alimentación en la adolescencia y que puedan ellos hacer ejercicio? Hoy vamos a platicar un poco de todo esto aquí en Té de Terapia. Soy Nancy Anguiano, bienvenida Betty. Hola, me enorgullece un capítulo, un episodio más, no solo de nuestra vida, sino de este podcast, compartirlo con Liliana Zamora. Gracias. Una vez más. Nos quedamos con muchos temas, con muchas preguntas, con muchos, no quiero decir vacíos, pero sí huecos en la conversa que tuvimos antes. Y para quienes no vieron ese episodio, les recuerdo que deben dar clic antes de todo, pausa este episodio y vete al primero, porque si bien no es una secuencia, te va a dar todo el contexto. Liliana Zamora es maestra en educación, fue directora de escuela, una escuela muy grande. ¿Cuántos alumnos tenías, Lili? Bueno, en la de Zapopan eran más de 1,000 alumnos. No sé, 1,500. En la de Tonalá en la de Zapopan eran 2,000 más o menos. En la de Tonalá eran 1,500 más o menos. Entre los dos turnos estoy hablando. Sí, una directora doble turno, ahora en retiro, con nuevos proyectos, funcionaria en la administración pública, compartimos escritorio, distinguida directora de gestión de la Dirección General de Evaluación Educativa, académica, pionera en reactivos. Bueno, has hecho grandes cosas, dejaste un gran legado en educación y por eso estás aquí hoy. Gracias. Porque te consideramos experta en este gran tema e importante, como bien lo dijo Nancy. Así es, muy bienvenida. Muchas gracias. Por participar con nosotros. Y bueno, pues nos quedamos picadas en el otro episodio platicando de los adolescentes, todo este mundo de la adolescencia que es tan complejo y complicado tanto para el adolescente como para los papás y todos los que lo rodean, también los hermanos. Uh-huh. Cuando hay varios adolescentes al mismo tiempo, se pone más retador para el papá y para los educadores. Y bueno, a mí me gustaría preguntarte primero, ¿qué tan importante tú crees que es para el adolescente su grupo de pertenencia o estas relaciones sociales? Antes que entrar en este tema, yo quisiera decirte, cuando me preguntaban que a qué me dedicaba y yo les contestaba que trabajaba en educación secundaria, no recuerdo a alguien que me haya dicho qué maravilla, híjole, qué increíble. La mayoría de la gente me decía así como, híjole, no, yo trabajaría en cualquier cosa menos con adolescentes. Uh-huh. Ay, no, qué terrible. Ay, no, pero ¿cómo es posible? Como pobre de ti, ¿no? Uh-huh. Y yo empezaría por decir algo que siempre les contestaba, les decía, es que es maravilloso. Uh-huh. Trabajar con adolescentes es maravilloso. Están muy satanizados. No, los adolescentes son encantadores cuando los sabes tratar. Así es. Cuando los tratas con respeto, cuando los tratas con cariño, cuando les reconoces sus logros, son muy agradecidos. Claro, hay distintas personalidades, pero hablando del grueso de la población, es triste que tengamos esta percepción tan negativa de los adolescentes y mucho tiene que ver con que estemos nosotros dispuestos a dar lo mejor de nosotros mismos para esta población tan vulnerable y que tanto requiere, tanta supervisión, acompañamiento, apoyo. Y bueno, estás tocando ya como primer punto el tema de las relaciones interpersonales. Habíamos hablado en el capítulo anterior de la congruencia. Uh-huh.
Entonces es como el papá que vayan a misa y él nunca va. Coman sano y él no lo hace. No tomen refresco y él lo bebe. No hagas esto y tú lo haces. O hazlo y tú no lo haces. Entonces, en las relaciones interpersonales pasa lo mismo. Tú le puedes decir a tus hijos, es que tienes que respetar a las mujeres y tú tratas mal a tu pareja. O tú, no, es que tú tienes que comportarte de esta manera y tú ser totalmente distinto. Los niños y los adolescentes aprenden a interactuar con otras personas a través de lo que ven en sus padres. Así es. De lo que ven y lo que escuchan de ellos, ¿no? De las dos cosas. Si los padres tienen una relación violenta, ellos van a normalizar ese tipo de comunicación, ese tipo de interacción. Si los niños, los adolescentes saben que hay situaciones de infidelidad, lo van a normalizar. Así es. Si ellos ven que hay violencia de género, que hay una madre sometida, golpeada, humillada, maltratada constantemente, ellos van a reproducir eso y se van a ver reflejados. Por lo general, los varones con el varón, las niñas con la mamá. Aunque también puede pasar que rechacen todo eso. Si hay alcoholismo, si hay adicciones en casa, pueden ellos caer muy fácilmente porque lo normalizan. Así es. Lo normalizan. Pueden ellos empezar a consumir por imitación, aunque también hay casos que nos ha tocado donde los niños ven que hace tanto daño, tal actitud, tal adicción, tal como el alcoholismo, ejemplo, que cuando ven que le hace tanto daño a una persona que quiero, dicen yo nunca voy a tomar. Se van al otro polo. Se van al otro polo y lo satanizan, ¿no? Y como el tabaquismo o algo así, lo ven distinto porque está socialmente aceptado y porque el daño no suele verse a corto plazo. Así es. Entonces, tenemos que estar conscientes los adultos de que la forma en que nos relacionamos con otros adultos, con otras personas, está en ese proceso. Estamos educando a nuestros hijos a través de nuestro ejemplo. Si yo trato mal a los meseros, a las personas de servicio, o sea, hablando que en el episodio anterior hablábamos de que hay problemas que no importa la clase social, van Así a estar es, ahí. claro. Tratas mal a los ancianos, los niños van a aprender a tratar mal a los ancianos. Tratas mal a las personas de servicio, los van a tratar mal. O sea, pasa, por ejemplo, en una escuela que está en zona de alta marginación, sí llega a pasar que, ejemplo, tiran la basura en el suelo. ¿O por qué tiran la basura en el suelo si hay botes de basura? Pues que para eso hay intendentes. Ajá. Okay. Eso no es una cuestión que solo los de determinado estrato social hacen. No, es que en su casa les enseñan. Para eso están. Ese es su trabajo, no es una cuestión de educación. Okay. Esto también se transfiere a los jóvenes cuando ellos buscan amistades. Es que mi mamá y sus amigas nomás, el chisme. Entonces el chisme, desayuno del chisme. El chisme es normal. El cafecito. Y hace un par de días leí en algún lado que es muy saludable. Bueno, es que hay de chismes a chismes. Una cosa es contar las novedades en el entorno familiar. ¿Y qué crees, fulanita? Ya salió embarazada o qué sé yo. Y otra comer prójimo. Pero, totalmente. Y sobre todo que hay gente que inventa cosas y los niños y los adolescentes lo repiten, lo imitan. Y eso es muy nocivo. Entonces, si yo veo que mis papás tienen amigos con los que salimos a veces a pasear en familia y vamos de día de campo, algo así, eso es escuela también para mí. Yo aprendo que puede haber convivencia sana sin alcohol, o aprendo cuando en la convivencia tiene que haber alcohol porque sin alcohol no hay fiesta. Eso lo aprendo en casa. Claro. Las relaciones de pareja también. Si yo veo que no hay respeto entre los papás, o por ejemplo, hubo abandono. Entonces normalizo que el varón
se deslinda de sus responsabilidades. O te digo, o la O que mamá violencia. se vaya. En una ocasión, ya ven que a mí me encantan compartir las anécdotas, mandé llamar a un papá y desde el momento en que entró, para esto le decía al niño, oye, ¿sí va a venir tu papá? Sí, dijo que venía, sí. Entonces yo dije, el Señor es cumplido porque el niño está seguro de que va a venir. Le dije, me avisas cuando llegue. Y me dice, usted se va a dar cuenta. Tiene cara de malandro. Usted se va a dar cuenta cuando llegue. Wow. Y yo Ahí viene así, el malandro de mi papá. Sí, y yo dije, o sea, sí me llamó la atención. Dije, muy bien. Era un niño muy inquieto. Llega el papá y era un niño líder, súper inquieto, muy inteligente, buenísimo para el fútbol. En el momento que llegó el papá, se puso así, asumió una postura así como O sea, de le tenía terror. miedo al papá. Y entonces dijimos, es un hombre agresivo. Ujú. Y tú vas leyendo todas las señales y el señor tenía aspecto de alcohólico. Hinchada su cara, sus labios, así, ¿no? La cara desencajada y la mirada así turbia. Y miraba al hijo y el hijo se hacía chiquito, el hijo que era grandote se hacía así chiquito. Pero lo que el señor no sabía es que yo previamente, como era mi costumbre, había hablado con el niño. Entonces le pregunté por su familia y él me soltó toda la sopa. Entonces le digo al papá, le dije, bueno, primeramente me da gusto que haya venido, yo soy fulanita. Y nos fuimos a un salón que estaba vacío para que ellos se sintieran en confianza y darle su espacio. Entonces ya le dije, mire, primero quiero aclararle que no está usted aquí para escucharme hablar mal de su hijo. Sí, seguimos teniendo problemas de indisciplina, seguimos teniendo problemas con el cumplimiento. Previamente habíamos quedado que igual, que yo les vendía el lugar a cambio de buena conducta, no ausentismo, cumplimiento. El niño no faltaba, pero la conducta regularcita y tirando a mal y el cumplimiento por los suelos. Entonces le dije, no le llamé para hablarle mal de su hijo. Le llamo porque pues no estamos obteniendo los resultados que habíamos acordado, pero sobre todo porque yo necesito que usted entienda que él no va a cambiar mientras usted no cambie. ¿Cómo puedo yo esperar que él se comporte correctamente si cada fin de semana ve que usted se alcoholiza, agrede a su familia, acaba en estado inconveniente, a veces inconsciente, después de haberlos avergonzado a su mujer, a sus hijos y haber agredido a su propia familia? ¿Cómo puedo yo esperar que él respete a sus compañeros y compañeras si usted no lo hace? ¿Y cómo lo tomó el papá? Se quedó, primero llegó con la cara así como de matón y en ese momento me abrió los ojos y se quedó sorprendido de que yo le dijera eso. Qué valiente directora. Y qué luego, barbaridad. pero se quedó así y yo le estaba hablando y le dije, se lo digo con todo respeto, no lo estoy juzgando, necesito que me entienda. ¿Cómo puedo yo esperar que cambie el adolescente si él está viendo esto en casa todo el tiempo? ¿Cómo puedo yo esperar que él respete a sus compañeras si usted maltrata y humilla a su esposa constantemente? ¿Cómo puedo esperar que él las respete si usted no respetó ni su matrimonio, tuvo una relación fuera del matrimonio y tuvo hijos fuera del matrimonio? No, el Señor se sentía como que lo estaba poniendo en el paredón y abría los ojos y como que decía, ¿de dónde sacó la información? Y el niño también así como, ¿me van a matar? Y la señora así como, ay, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Y le dije, le repito, no lo juzgo, solamente estoy poniendo las cartas sobre la mesa. Yo necesito que usted me diga en este momento si usted está dispuesto a cambiar, porque mientras usted no cambie, él no va a cambiar. Y él no sabía qué responder. Le dije, yo puedo entender que tal vez usted tuvo una infancia muy difícil. Y todo el tiempo le hablé tranquilamente, tuvo una infancia muy difícil, tal vez sufrió abandono, tal vez sufrió violencia, tal vez sufrió hambre. Y entonces el Señor pasó de la sorpresa y se me encogió como un niño pequeño y vulnerable, porque yo no sabía,
Pero en la medida que él iba respondiendo, yo iba entendiendo si es por aquí, si es por acá, si es por acá. Iba hilvanando la historia. desenredando los hilos, y entonces pasó de la agresividad a la sorpresa y luego a la vulnerabilidad. Y al final entendió, y fue uno de los casos en los que necesito que usted me diga hoy si está dispuesto a cambiar. Y me dijo que sí. Le voy a dar el teléfono de una asociación que ayuda a personas con adicciones de manera ambulatoria. Usted no tiene que encerrarse en ningún lado, pero sí tiene que ir, bla, bla, bla. Y le dije, necesito que diga, que nos diga en este momento, ¿usted quiere a su hijo? Él sabe. Fue de estos casos en los que el Señor no podía decir te quiero. Y que nos costó mucho lograrlo, y que cuando lo dijo fue maravilloso. Y lo único que puedo decirte para no prolongar mucho esto es que el Señor fue a rehabilitación. El niño mejoró sus relaciones interpersonales, su desempeño académico nos siguió costando bastante. Lo tuve que sentar frente a mí en el escritorio. Tú haces tu tarea, yo hago mis oficios. Tú haces tu tarea. ¿Qué debes? ¿Qué debes? Esto y esto. ¿Te le vas a poner a hacer ahorita? O sea, como la atención que tal vez no le habían dado. El niño terminó la secundaria y al acto académico llegó el señor con otra cara porque ya estaba desintoxicado, tenía meses de no tomar, y la señora se había separado de él, cosa que quería hacer hace años, pero estaban en armonía y contentos de que su hijo hubiera llegado a ese punto. Entonces, la congruencia. Las relaciones interpersonales vienen marcadas mucho por lo que ellos ven en casa. Así es. Quieren tener amigos, quieren escoger bien a sus amistades. Enséñale tú las amistades que tienes. A mí me gustaría darle un poquito del giro a este episodio. Betty, ¿cómo fue tu adolescencia? ¿Qué aprendiste de tus papás en el tema social de los amigos? En el tema social, de relaciones de ellos con amigos. ¿Cómo fue qué aprendiste tú de ellos o cómo fue tu adolescencia, la tuya? Bueno, en el tema social, en el tema del círculo social de los amigos. La mía en de general, las relaciones interpersonales. Puedo catalogarla como sana, con amistades muy, muy inocentes. Muy ñoña. Sí, sí, porque... Perdón por la carrilla, no, te dar carrilla. pero soy hija de, como Lili, de papás maestros. Académicos. Trabajadores de tiempo completo, donde nos hicimos cargo de los hermanos, compartimos mucho la historia. Además, nuestros papás eran amigos. Y viudos. Y viudo, su papá viudo, tu mamá mi mamá viuda. Uh-huh. Entonces compartimos mucho esto, los círculos, que bueno, por eso nos encontramos. Pero para dar respuesta a tu pregunta, creo que es fundamental lo que dice Lili, el modelo. Uh-huh. Mi mamá siempre nos habló de seleccionar a los amigos y de pensar en el futuro. Uh-huh. De visualizar siempre a dónde te iba a llevar esa relación. Y desde entonces soy muy crítica, muy cuidadosa de la selección de amigos, y tengo un círculo para cada cosa. Lili es de mis mejores amigas desde hace, tú llevas la cuenta. 24 años. 24 años. 2001 por ahí. Ok, entonces sí, por ahí. Podemos decir en resumen que has tenido relaciones sanas. Sanas, sí. Son pocas las amistades que he depurado en mi vida. Ok. Tú, Lili, ¿cómo fue tu adolescencia? Mi adolescencia fue muy turbia, muy turbia. Yo era una niña, me considero una persona inteligente, pero en mi adolescencia me cayeron los 20 de muchas situaciones de la orfandad, de un abuso que sufrí en la infancia y que yo no entendía. No lo entendía, y lo entendí en la adolescencia. Mi papá tenía una nueva esposa y no había mucha comunicación con ella. Había disciplina en casa, pero no mucha comunicación. Y entonces yo no tenía a quién acercarme bajo mi desempeño académico. Mis amistades, pues, al igual que Betty, hasta eso yo trataba de seleccionar gente más tranquila. O sea, lamentablemente uno de mis hermanos escogió distinto. Él trató de encontrar aceptación en donde fuera. La encontró
con los rebeldes del salón, con los niños problema, y eso marcó su historia. Y de hecho tuvo, y me lamento mucho compartir eso, pero él tuvo una muerte violenta en el 2020, derivado de todas estas decisiones que empezaron en la adolescencia. Él era un niño muy sensible, era un niño muy frágil, era un niño hermoso, que en la adolescencia perdió el rumbo, y mi papá trabajaba matutino, vespertino y nocturno, y su esposa pues trataba de... Mi papá se quedó viudo con 7, ella era una viuda que tenía 1, 8, y luego tuvieron otros 2. O sea, yo no soy partidaria de las grandes familias porque lo viví y sé que no pueden brindarle a cada hijo la atención que merecen. No los puedes tratar como un paquete. Entonces yo fui una niña adolescente muy callada, muy insegura, muy introvertida, muy callada. No Sí, me he recuperado, me he no parece recuperado. nada callada. Callada en recuperación. Se Me he fue al otro recuperado. lado, como los que no toman. La señorita es comunicóloga. Así. Y esa fue mi adolescencia. En términos de relaciones, sí, haz de cuenta, escogía a niñas calladas como yo, inseguras quizás como yo, con quienes me sentía yo cómoda. Okay. Y conservo ciertas amistades hasta la fecha. Pero sí tuve mi etapa en el bachillerato en la que renació mi yo y mi confianza. ¿Tuviste alguien que te ayudara en esa etapa de tu vida? Creo que yo suelo ser protectora por naturaleza, y el yo haber compartido mi sentir, mi circunstancia, la quise compartir con mis hermanas, que son un poco menores que yo, y descubrí que ellas habían pasado por situaciones más difíciles y tampoco les habían encontrado un significado y no habían encontrado el momento de expresarlo. Entonces, cuando yo me abro con ellas, abro la caja de Pandora, salen los demonios, y entonces, no sé si viste si vieron la caricatura de Lambert, el león cordero. No. De Disney. Cuéntanos. Véanla porque es maravillosa. Pues es un león que es criado por uno. Aquí se nota quién es la mamá. Es un león que fue criado por una oveja que no tenía cría, por error. Por error, la cigüeña le trajo un cachorro de león y entonces ella lo crió como corderito y entonces y lo llenó de amor porque ella no tenía crías. Y lo trató como corderito toda la vida. Llega la adolescencia y los otros corderos, pues cuando jugaban a darse cabezazos, pues él perdía porque no tenía el cráneo de ellos, su genética era otra. Iba y la mamá lo protegía. Y ay, Lambert, ay, pobrecito mío, ¿no? Pero llega el momento en el que están ellos felices pastando y llega un lobo feroz. Y entonces empiezan todos a correr y él atrapa a la mamá de Lambert. Atrapa a la mamá y se la está llevando para devorarla. Y entonces Lambert, que había sido el primero en correr porque era cobarde, escucha el grito de su madre que le llama a punto de morir, o sea, en riesgo ya inminente. Y de él sale así como una fuerza. Sale la naturaleza de león. Sí. Claro. Y el rugido que nunca en la vida, sale el rugido y el lobo se queda así como y sale huyendo. Y entonces él empezó, ya él se volvió el protector no solo de su madre, sino de todo el rebaño. Entonces a mí, cuando yo me abro con mis hermanas y entonces salen a relucir estas situaciones, me sale una fuerza interior de protección, ¿no? De mi rebaño. Yo tenía 3 hermanos mayores que lamentablemente mi comunicación no era muy cercana, no me daba para refugiarme en ellos, entonces yo asumí el rol de protectora de estas más chiquitas y esto me ayudó a mí a crecer y a fortalecerme y ya nunca dejé ese rol de proteger a los más vulnerables, ¿no? Y creo que se proyectó en mi trabajo y en mis relaciones interpersonales. Soy muy protectora. Es como lograste resignificar
estas carencias y estas heridas le diste la vuelta y las resignificaste a un propósito, ¿no? Sí. Qué interesante. Muchas gracias por compartirnos esta parte de tu vida personal. Qué penoso. Gracias por la confianza. Creo que a veces cuando nos abrimos, así ahorita les voy a platicar yo mi adolescencia, pues creo que eso toca a las personas y les es útil, ¿no? Creo que hay muchas personas que nunca hablan de un abuso porque pues es vergonzoso, no lo tienen consciente, no saben cómo les ha afectado, es muy difícil hacer el afrontamiento, a todos los pacientes les cuesta mucho trabajo, muchos solo lo hablan en terapia, o sea, nunca lo han hablado con nadie en toda su vida, hasta que llegan a una terapia lo dicen, y pues vienen cargando con ese dolor y ese trauma por años. Y pues qué penoso y qué triste que a veces pase esto, pero creo que me voy a salir un poco del tema a lo mejor, pero creo que uno de los métodos y de las metodologías para poder sanar es hablarlo con una persona profesional, un buen consejero, y siempre saber que nunca es tu culpa, ¿no? Que es una de las cosas que más trabajo o más traen arraigadas las personas que han sido abusadas, que piensan que fue su culpa, que no se defendieron, que ellos lo permitieron, que no se dieron cuenta y luego les cae el 20 después de años y entonces viene el trauma y aparece. Pero también pienso, y en ese punto, que las personas pueden sanar y recuperarse de una situación así. Por supuesto, sí. Tocas algo bien importante. Hay que estar conscientes que los depredadores sexuales están a la casa de los vulnerables. Así es. Entonces, muchas veces eligen a las víctimas siendo pequeñitos, se dan cuenta de que no hay... a veces puede ser cosa de un momento, claro, que se quedan solos, pero a veces también ellos están conscientes de que no hay mucha gente al tanto de estas criaturas. Sí, son estratégicos. Sí, efectivamente. Y sí, cuando yo detectaba un caso de estos en mi familia o entre mis alumnos, yo les decía, lo primero es que tú sepas que esto no fue tu culpa y que no eres tú quien tiene que sentirse avergonzado por lo que pasó. Y para mí fue valiosísimo lo que hizo esta mujer francesa al descubrir los abusos, las violaciones que había ocasionado su marido hacia ella, porque él lo planeó todo y ella no era consciente. Entonces, cuando ella tomó conciencia y decidió que su caso se hiciera público, híjole, para mí fue una maravilla porque es una lección tan grande de decir, desviándonos un poquito del tema, de decir, la víctima no es la que tiene que sentir la vergüenza. Así es. Quien tiene que sentirse avergonzado es el agresor o la agresora, quien haya sido, ¿no? Quien agrede es quien debe cargar con la vergüenza, no quien sufrió. Y la persona que sufrió necesita atención, necesita acompañamiento para que pueda continuar con su vida de manera saludable. Así es. Su vida sexual, su vida... Imagínate ella que todo el mundo se enteró. O sea, sí, una noticia claro, global. hacerlo público. Ajá. Y yo digo, qué valor de esta mujer, qué valor de dar la cara y decir, no soy yo la que tiene que sentirse avergonzada. Quiero aclararles que no se salieron del tema. Bueno. El propósito de Conté de Terapia es hablar fuera del consultorio. Claro. Estos temas. Estaba pensando también en la gimnasta Simone Biles. A mí yo la admiro. Más que por sus logros deportivos, sí, por haber tenido la valentía de hablar de lo que le pasó, de cómo entra en una crisis en las Olimpiadas anteriores, le da la crisis ahí del ataque de pánico y no pudo, ya no lo logró. Qué valiente de decir, ok, voy a afrontar lo que me pasó, qué me pasa, hacerlo público, hablarlo. Wow, o sea, yo creo que ella es una inspiración para muchísimas personas, más que en lo deportivo, que también wow en lo deportivo, o sea, porque pues es una extraordinaria gimnasta, pero me parece que es más un tema de inspirar vidas y la valentía de regresar. O sea, ok, me dio una crisis, tuve un problema, lo hablo, lo afronto, lo trabajo y regreso a las Olimpiadas y regreso con y doy todo. la cara. Wow,
A mí me parece increíble, porque es salirte de esta postura de víctima a hacer un afrontamiento y a resignificar, ¿no? Hacer resignificación o resignificar el dolor y darle un propósito. Así es. Y bueno, no me voy a librar yo de mi adolescencia porque podría aquí seguirme, pero yo tuve una adolescencia muy difícil. Fui una adolescente muy rebelde. Creo que era una adolescente muy precoz porque por nuestra historia de vida vivimos cosas muy feas cuando éramos niños, de violencia y de maltrato y de abandono. Y entonces mi hermano el más grande y yo, porque tenemos uno en medio, éramos muy precoces. Y entonces desde chicos fuimos un poco más como terroristas desde niños. Y entonces yo empecé junto con mi hermano más grande a consumir alcohol desde los 13 años. Y pues empecé ahí una vida de fiesta, alcohol, pachanga, y empecé a meterme en un mundo de adultos siendo más chiquita, ¿no? Y obviamente, pues yo sí disfrutaba hasta un punto ser rebelde. Claro que también tenía sus consecuencias, pero obviamente dentro de la rebeldía y de esta rebeldía que aparentemente todo está bien padre, pues el fondo es que hay dolor y hay también hay dolor, hay evasión y también estás perdido. Te estás tratando de buscar una salida o una respuesta que no había. Mis papás no eran papás que fueran accesibles emocionalmente ni en la comunicación. Entonces, de alguna manera crecimos muy solos. Y bueno, más adelante, gracias a Dios, yo sí pude empezar a ir a terapia. Y creo que la terapia me ayudó a rescatar mi vida y a redirigirla, porque creo que si no sería un caso perdido, tal vez ya no estaría aquí probablemente. Entonces, pues es interesante, ¿no? Cómo las historias, y sí, pues el ejemplo, ¿no? Mis papás, pues tenían muchas deficiencias. Mi papá era un hombre muy bohemio porque era artista y entonces él era su mundo De muy la raro. pintura y La cultura el y la arte. pintura y el arte y entonces todo era así como muy surrealista, muy extraño, ¿no? Y los hijos y la esposa. Ajá. Entonces, bueno, fue un poco así. Ok. Ahora, de los temas que quieres tú preguntar algo, comentar algo. Yo me quiero detener aquí. A ver, me en va un a punto. terapiar. No, es que tú dijiste, yo era muy rebelde, pero luego compartes tu contexto y yo pienso que no eras rebelde. No eras rebelde. Estabas tratando de sobrevivir a un montón de situaciones traumáticas que viviste en tu infancia y estabas explotando por dentro. Bueno, sí. Entonces eras tú un castillo de fuegos artificiales, porque eran tantas cosas que estaban al mismo tiempo estallando dentro de ti que buscabas cómo sacarlo. Entonces yo más bien diría, estabas sobreviviendo, era lo normal. En el contexto en el que estabas, lo anormal hubiera sido que fueras tan rebelde estando todo perfecto en casa. Bueno, pero ok, cuando das me el gusta contexto, esa aclaración, sí. no, pero cuando das el contexto, no eras rebelde. Claro. Me atrevo a hacer otra acotación yo. Tenía en una escuela de la colonia Jalisco, tenía un alumno, teníamos muy inquieto, yo era coordinadora en ese entonces, coordinadora, enfermera, psicóloga, trabajadora social, todo, ¿verdad? Pero me pagaban como coordinadora. Y tenía un niño muy inquieto, era un niño precioso, tenía una cara hermosa, unas pestañas divinas, unos ojos, bueno, diría una amiga de Mata 7. Hermoso el niño, pero era un tiro. Entonces me acerco con el prefecto de su grupo y le digo, oye, yo en ese entonces todavía no indagaba tanto, eran mis primeros acercamientos a las historias de vida para tratar de entender, ¿no? Digo, oye, ¿y qué ha pasado con este niño? Le vamos a poner Vicente, ¿no? ¿Qué ha pasado con este niño Vicente que del grupo fulano de tal, que traemos estas situaciones de indisciplina, se ha mejorado, así esa? Y luego me dice, ¿fulano? Vicente, el que es así, esa, y yo, sí. El que tiene, yo le estaba diciendo, es que hay la indisciplina y no cambia, ¿no? Y pues así yo tratando de encontrar una solución y me dice,
El que tiene una mamá y un papá. Y en ese momento yo dije, no, pues sí se porta bastante bien. O sea, con razón. No, entonces, no, pues no se porta tan mal, ¿eh? No se porta tan mal. O sea, claro. Una vez que te dan el contexto y entonces tú aplicas la empatía y dices, no, yo si estuviera en los zapatos de esa criatura, ni vendría a la escuela. Entonces, viéndolo desde esa perspectiva, pues es buen niño, o sea, y por eso es tan importante escarbar un poquito. Tú misma dijiste, vivimos, no diste detalles de las situaciones, pero fueron situaciones muy fuertes que te hicieron estallar en tu adolescencia. Claro. En el caso de este niño, no, pues era nada. Era nada. El que fuera inquieto era nada considerando el contexto, ¿verdad? Pero siempre es importante escarbar para entender y poder encontrar caminos, ¿no? Para que la gente sea exitosa como tú eres ahora. Gracias. ¿Podrías narrarnos este ejemplo que siempre das del arbolito, hablando de adolescencia? Que es el último, el arbolito es el niño. Bueno, no es que sea un ejemplo que siempre di, es que hace un momento se me ocurrió. Era como una analogía que yo les decía, para mí es tan importante que los adultos, los cuidadores, como se les llama, que tomen cartas en el asunto, que se hagan presentes, que se propongan actuar cuando detectan estos problemas en la adolescencia, porque el arbolito ya no es un retoño, el arbolito ya creció, ya tiene una cierta altura, ya el tronquito ya empieza a engrosarse, y a lo mejor se nos está cayendo y a lo mejor trae plaguita y a lo mejor, pero estás a tiempo de podar, de enderezar, de reforzar, de limpiar, de abonar, de apuntalar. Estás a tiempo de enderezarlo porque ese tronco, aunque ya no es tan tierno, todavía se puede, todavía no pierde la flexibilidad y se puede corregir lo que viene mal y lo que ya evidentemente, lo que está aquí y puedes reconocer que está funcionando mal. Si te tardas, es más complicado. No imposible, pero es más complicado. Entonces, ahorita puedes como decían, enderezar el tronco. Y como dice el dicho, árbol que crece torcido, dice que jamás su tronco endereza, pero yo coincido en ese sentido con Nancy. Con una buena terapia, con un escarbar a fondo y tratar de encontrar la raíz de esta maraña, igual y sí se endereza, pero te toma más tiempo. No es lo mismo retroceder un par de años que retroceder décadas. Y ahí es donde la salud es tan importante, ¿no? La salud en todos los aspectos. Lo que uno aprende en casa, relaciones interpersonales, alimentación, estilo de vida. Uno les dice que coman sanos, pero lamentablemente nuestra cultura nos enseñan a comer sabroso y abundante, excesivo. ¿Sí? Me río porque yo soy de ese club. pero lo aprendimos porque sí. Así es. No nos enseñan a comer saludable y suficiente. Que lo saludable no está peleado con lo sabroso. Claro. Pero es que nos enseñan que lo sabroso es fritanga con crema, con esto y más, y es excesivo. Entonces yo por eso también tomo en este momento el tema de la alimentación, que es lo que le das a tu cuerpo y lo que le das cada vez que ingieres algo. En casa y en la escuela, porque sí. También en la escuela pizzas, hamburguesas. Pero hay un reflejo, o sea, si tú si tú mandas a tus niños bien alimentados y a lo mejor allá hay fritangas y demás, porque la escuela piensa en vender. Sí, yo no soy responsable de la nutrición por mucho que las autoridades lo digan, no, la responsabilidad viene desde casa. Yo les tengo que confesar, yo a mi hijo no le daba para gastar. En la primaria donde él estaba no había tiendita, lo cual es muy bueno, ellos comían lo que tú les mandabas. Sí. Y bueno, eso está bien. En la secundaria, él desayunaba algo ligero en casa y se llevaba fruta. Yo nunca le di dinero porque ahí sí había tiendita y había fritanga. Pero luego creo que él se sentía así raro de no tengo dinero. Sí. Cuando era una escuela particular donde los niños traían hasta mucho dinero. Entonces su papá le daba y ¿qué hacía mi hijo? Compraba la fritanga.
Sí, como todos los demás niños. Ajá. Claro. Pero lo que comía cuando estaba conmigo era un poco más saludable, ¿no? Yo trataba de darle buen ejemplo, pero cuando los dos papás no están en la misma frecuencia, porque yo ya estaba felizmente divorciada para ese entonces. Ok. Ese es otro episodio. Yo jalaba riendas y ellas se las soltaban. Inevitablemente ellos se van a donde se sienten más a gusto. Claro. Donde hay confort, placer. Entonces, ¿sí? por eso es tan importante que, y lo mencionábamos en el capítulo anterior, que los papás estén en la misma frecuencia, alimentación, disciplina, educación, expectativas, estándares. ¿Qué esperamos? ¿Hacia dónde vamos los dos? Porque si no vamos a donde mismo, ellos van a escoger la que les resulte más cómoda. Les voy a contar una anécdota para casi ir cerrando el programa hoy. Ok. Mis papás no nos daban dinero en la primaria porque no alcanzaba ni para eso. Pero mi mamá nos daba ¿se acuerdan de las cantimploras? Sí. O sea, los que no saben lo que es eso, búsquenlo, por favor, porque eso es de hace muchos años. Un artefacto del siglo pasado. Era un artefacto del siglo pasado. Entonces la cantimplora me la daba llena de agua de limón, ¿no? Sí, siempre. Entonces yo llegaba a la escuela en la primaria y les vendía a mis compañeros la cantimplora. Y entonces intercambiaba mi agua de limón por dinero y con ese dinero me iba a la tiendita. Te comprabas un Boeing. Era muy feliz yo haciendo eso. Era muy divertido. Desde entonces éramos buenos negociantes. Mis hermanos también vendían el agua de limón. Y entonces ya nos juntábamos en la tiendita los tres a comprarnos cosas que pues no podíamos tener Solventar acceso de otra manera. forma, ¿no? Sí. Bueno, me gustaría antes de terminar darte las gracias, Lili. Qué programa tan bueno. No lo teníamos muy planeado y salió Lo creo teníamos que algo muy bien planeado. muy interesante. Sí. Por alguna razón nos desviamos al tema y creo que es porque la gente necesita escuchar Historias. el tema. Y bueno, antes de que Betty y yo te queremos regalar nuestros libros, queremos siempre a nuestros invitados les regalamos uno de nuestros libros, que es Qué detalle. el mío y el de Betty, que ahorita te lo va a firmar, y yo también, para darte las gracias por acompañarnos en el programa. Gracias a usted. Qué interesante, ¿no? Todo lo que puede hacer un director, un maestro, una persona que está en un lugar, en un puesto académico para poder ayudar al adolescente que está pasando por una etapa tan difícil en su vida, donde está adoleciendo, donde se siente solo, donde está confundido, y además si tiene toda una historia de problemáticas o de problemas familiares, todavía es más difícil para él. Betty, ¿quisieras dar tus conclusiones, por favor? Pues yo iba a hablar, y planeamos tanto este episodio, y creo que lo espontáneo resulta siempre mejor. Estaba pensando que históricamente no había habido adolescencia. Esto es un invento nuevo de la psicología, ¿no? Pensaba en Alejandro Magno a esta edad, él ya había conquistado su reino, su imperio. Pensaba en culturas como la judía, donde a los 12 años se considera al niño ya adulto e incluso se hace una ceremonia para nombrarlo parte ya de la comunidad de los varones. O casaban a las niñas. O iba para allá, para el género. En otras culturas aún actuales, en cuanto llega la regla de la niña, ya es candidata a pasarla a ser mujer y entonces ya puede embarazarse. Esa es una gran señal. Y la adolescencia, si bien es una etapa ahora para la psicología, entre los 13 y 18 años, que nos toca a quienes estamos en secundaria y preparatoria o bachillerato, como se ha conocido en los países donde nos escuchen, la etapa, creo, definitiva, como bien lo dijiste en el episodio anterior, hacia la adultez. Y Así es. como bien dice Nancy, todos los que estamos involucrados, seamos cuidadores o formadores, ser sensibles, no condescendientes. Uh-huh. Hay una analogía que se habla de que la disciplina es como un corral. Son los límites que estableces donde el chico puede actuar aquí y en cuanto cruza, ya es un territorio prohibido, pero si no ponemos esos corrales, si no establecemos la disciplina,
es violencia. Sí, sí. La anarquía es violencia. Estos hogares o escuelas o aulas donde no hay disciplina, el niño no siente amor, que es el tema de nuestro episodio anterior. Sí. Porque el cuidado requiere disciplina, requiere límites y es un arte establecer la disciplina. Así Disciplina es. sin amor no existe. Y disciplina sin fuerza, como hablabas en el episodio anterior, de las consecuencias, la congruencia. Estoy cerrando un poco con lo anterior y quiero darle un giro ahora que estamos en lo espontáneo. ¿Cuál es tu lugar favorito para, entre comillas, terapear? Si no es dentro del consultorio con un psicólogo, ¿dónde realizas tu terapia? ¿Dónde te desahogas? O sea, yo con mis alumnos, ¿cómo No, lo no, hacía? como persona. Liliana, ¿dónde recibe una terapia que no sea el psicólogo? Bueno, yo cuando yo siento, y era otro tema importante, cuando yo me siento como que algo me asfixia, alguna muy mala noticia de alguien que está enfermo, desahuciado, algo que pasó en familia, a veces me da por ir a caminar. Caminar y, por ejemplo, recuerdo cuando un amigo me habló para decirme que tenía un cáncer y que lo habían desahuciado, me fui a Colomos. Me fui a Colomos a caminar, caminar y empecé, y a un paso así firme empecé a llorar porque tenía todo dentro y empieza como si me estuvieran exprimiendo unos lagrimones así incontenibles. Y cuando terminé me sentía mejor, pero tiene uno que buscar, ¿no? A veces no salgo, a veces es en casa, también nado, practico natación. Siempre la actividad física es muy saludable y como que te ayuda a acomodar tus emociones y a depurar. A regular. Siempre necesitas algo que te ayude a sacar como esos fuegos artificiales, a sacarlo. Yo siempre les recomendé a los papás, trataré de ser breve, pero tuve un niño que aparentemente era un niño muy tranquilo, de pronto agredió a un compañero y le metió unos puñetazos tremendos. Lo iban a expulsar y yo dije, algo está mal aquí. Intercedí por él para que no me lo corrieran, que solo lo suspendieran. Hablé con él y me dice, así en corto, le dije, escríbeme tu historia. Te dejo esa tarea. Venía abandono, abuso sexual, bla, bla, bla. Y no quería que yo le dijera a nadie. Le dije, métete a practicar boxeo. Y fue para él liberador. Sí, sacó ahí los fuegos artificiales allá. Le digo, no con tus compañeros, con alguien de tu mismo peso y talla y con protección. Así es. El Y ejercicio ganando. es buenísimo. Sí. Es buenísimo para eso. Cualquier actividad física que disfrutes. ¿Tu bebida favorita? Agua. ¿Consumes té? Sí, no regularmente, pero sí lo disfruto. Pero ahora estás en Conté de terapia. Gracias por estar aquí, Lili. Gracias, Nancy. ¿Dónde te encuentran a ti? A mí me encuentran en Instagram como terapia-Nancy-Anguiano. Si alguien necesita apoyo terapéutico profesional, doy terapia en línea en Guadalajara. Betty, ¿a ti dónde te encuentran? Junto a Lili. Siempre. Si desean contactar a Lili para algo, escríbanos, por favor. Lili, ¿tienes algo que decirnos antes de que yo dé mis redes? Que siempre estén al pendiente de sus adolescentes, que no los descuiden, que no los dejen solos, no son adultos chiquitos, ámenlos, abrácenlos, identifiquen cualquier situación de riesgo, atiéndanla. Quiéranlos mucho. Gracias, Lili, por tus consejos, por tu generosidad de tiempo, por tu sabiduría. Me quedo con un aprendizaje, bueno, con muchos. Hoy casi no escribí, pero me quedo con lo que dijiste. Somos modelo, somos ejemplo de modales, de relaciones, de formalidad. Los adultos alrededor, tanto de niños como de adolescentes, somos ejemplo. Modelemos bien. Nos vemos en el próximo episodio de Conté de Terapia.